Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy en Mito Música y algo más abrimos un espacio para adentrarnos en una de las tensiones más profundas de la experiencia humana, la relación entre el cuerpo, el deseo y lo sagrado. A lo largo de la historia del cristianismo, el cuerpo ha sido contemplado como templo, pero también como conflicto. El deseo, especialmente cuando se sale de la norma, ha sido a menudo interpretado como problema espiritual, generando preguntas, silencios y también heridas. En este episodio exploramos cómo se ha construido esa mirada, qué lugar ocupan hoy las personas LGTB dentro de las tradiciones religiosas y si es posible releer los símbolos y relatos cristianos desde una perspectiva más inclusiva y encarnada. Porque quizá allí donde hubo fractura, también puede abrirse un camino donde el cuerpo, lejos de ser obstáculo, se convierta en lugar de sentido, de reconciliación y de experiencia espiritual. Para ello, hoy se encuentra con nosotros Iván Ortega Rodríguez. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muy agradecido de la oportunidad. Un placer. Qué hermoso tenerte aquí en este espacio con nosotros, Iván. Realmente un placer. Gracias, Placer, gracias, Cintia. gracias. Bueno, les cuento que Iván es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas. Desarrolló su investigación en torno al pensamiento del filósofo checo Jan Patočka bajo la dirección de Miguel García Baró. Su trayectoria está profundamente marcada por la fenomenología, esa mirada que busca comprender la vida desde la experiencia vivida, especialmente en lo que respecta al cuerpo y al dolor. Ha formado parte de proyectos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas centrados precisamente en el análisis fenomenológico del cuerpo, abriendo preguntas tan esenciales como incómodas sobre nuestra vulnerabilidad y nuestra condición encarnada. Actualmente, Iván ejerce como profesor y continúa su formación en teología en la Facultad CEUT, ampliando así su reflexión hacia el ámbito de la fe. Su obra recorre con profundidad temas como la fenomenología, la ética y la antropología, pero también se adentra con valentía en uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo, la relación entre diversidad sexual y cristianismo. En este campo, sus aportaciones dialogan con autoras como Margaret Butler y Judith Butler, proponiendo una visión más inclusiva, encarnada y simbólica de la experiencia humana. Sus publicaciones, tanto en editoriales académicas como en revistas especializadas, invitan a repensar el cuerpo, a repensar la sexualidad y la ética desde una perspectiva abierta, crítica y profundamente humana. Además, su compromiso no es solo intelectual, sino también vital. Iván es miembro de la asociación Crismón desde 2006 y de Padis Canarias desde 2025 y ha participado activamente en espacios europeos de diálogo entre fe y diversidad. Hoy entonces conversamos con Iván, que es un pensador, un filósofo que habita este territorio fértil donde la filosofía, el cuerpo y sobre todo la experiencia humana se entrelazan. Una persona que no solo piensa el cuerpo, sino que lo escucha, lo interroga y lo convierte en lugar de sentido. Bien, Iván, luego de esta presentación vamos a comentar y a comenzar nuestra entrevista hablando sobre el cuerpo en la tradición cristiana, ¿no? Como decíamos antes, el cuerpo ha sido entendido de maneras muy diversas, ¿no? Por un lado como templo del espíritu y por otro lado como lugar de conflicto, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo se ha construido históricamente esta ambivalencia? Cuéntanos un poquito. Pues mira, a mi entender, aquí lo principal es la combinación de dos factores, al menos en la historia del cristianismo. Por un lado, una gran permeabilidad a influencias intelectuales y espirituales, a la vez que ha habido siempre una voluntad de fidelidad
por así decir, al núcleo originario, o sea, a lo que sería la escritura hebrea leída a la luz de la vida de Jesús y la experiencia pascual. Con todo este equilibrio siempre ha sido imperfecto, siempre no ha estado exento de tensiones y es ahí donde podemos encontrar, a mi juicio, buena parte de los orígenes de esta ambivalencia. Quizás por ir por un lado al lado, entre comillas, positivo, el cuerpo como templo, pues ahí desde luego en la visión positiva está de entrada la concepción hebrea, ¿no? Del ser humano como un ser unitario, no hay una concepción dualista, ¿no? Donde se separara el cuerpo y el espíritu, se ve como una unidad, ¿no? En este sentido, pues como bien muestra un biblista, que es además amigo mío, Renato Links, el propio concepto que se traduce como alma, nefesh, del hebreo, no significa exactamente lo mismo que psique originalmente en griego, ¿no? Ajá. Significa más bien algo unido al cuerpo, ligado íntimamente al cuerpo y que muchas veces se puede traducir, sobre todo cuando se traduce como mi alma, como yo, como subjetividad, la propia subjetividad, digamos, corporal, hasta el punto de que en ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra griega psique, que es alma, detrás tenemos que tener realmente, al haber sido escrito por personas de lengua y mentalidad semítica, más bien el concepto de nefesh, ¿no? De unido al cuerpo. Entonces, aquí hay de entrada, en Mm, este origen, una concepción más bien positiva del cuerpo, ¿no? En tanto visión unitaria, no es accidental ahí también que la resurrección sea resurrección del cuerpo, sea resurrección de la persona entera. Jesús resucita no como un fantasma, ¿no? Como incluso se ve en algún pasaje de la Escritura, donde Jesús hace comprobar a sus discípulos, una vez ha resucitado, que no están ante un fantasma. De hecho, incluso come pescado, es decir, pues ahí aparece una visión original, digamos, del cuerpo como algo positivo. Concepciones también como las del cuerpo espiritual, ¿no? Con las que resucitaremos, que emplea Pablo, pues están hablando de una visión, en principio, positiva del cuerpo. O quizás por mencionar o adelantar otra noción que ha sido muy rica y que es muy rica para relecturas abiertas a la diversidad, el concepto de la Iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, ¿no? De mm, entendernos como miembros y como parte nada menos que del cuerpo de Cristo, ¿no? Y en esa medida estamos vinculados y en unión, que no en vano pues ha sido objeto de relecturas desde la teología queer. Esto en el lado positivo. claro. ¿Cuál es el otro lado de otras influencias? Pues como mínimo yo mencionaría aquí dos, ¿no? Que son señaladas, por ejemplo, por el teólogo Pannenberg en su Historia de la Filosofía, una obra que él tiene sobre historia de la filosofía desde la perspectiva de la teología cristiana. Una es el platonismo en sus diversas variantes, sobre todo el neoplatonismo o platonismo medio también, y luego el estoicismo, paradójicamente. El platonismo, en su idea de la desconfianza del cuerpo y la materialidad, ¿no? De la idea de que cuerpo y espíritu, cuerpo y alma están del cuerpo. Esto permea muy pronto en el cristianismo en la medida en que el platonismo en sus diversas variantes influye decisivamente casi desde el inicio. Lo encontramos ya en la patrística. Entonces, ahí entra esta desconfianza del cuerpo, que pues podemos encontrar, sin ir más lejos, dentro de la patrística, y por mencionar a uno de los más, a uno o al más grande que citaré también un poquito más adelante, pues San Agustín. Es decir, cuando habla del cuerpo en las confesiones, habla de él generalmente en un tono negativo, de desconfianza, ¿no? Y la otra gran influencia también es la del estoicismo, ¿no? Influencia paradójica, porque originalmente el estoicismo era o es materialista y era una filosofía rival del cristianismo. Sin embargo, influye en cuanto a su ética fuertemente también en el cristianismo primitivo y en la patrística, y ahí sobre todo inciden claramente la idea del control racional de las pasiones, la idea del sabio imperturbable. Y ahí y también pues el cuerpo, ¿no? Como lugar donde tienen lugar impulsos, donde parece escapar al control racional, por más que se insista en ello, pues el cuerpo es inevitablemente visto con desconfianza. Entonces, como mínimo yo diría estas dos influencias han sido decisivas para esta, digamos, concepción o inclinación a ver el cuerpo de manera negativa, y es este equilibrio siempre inestable entre
digamos, atención o prestar atención a las fuentes y permeabilidad de las influencias intelectuales, a la vez que estas influencias son transformadas, releídas, ¿no? Y dan lugar a concepciones nuevas, pero este equilibrio que es inestable, como todo lo humano, por así decir, pues es el que yo diría, sobre todo a mi entender, que está en el origen de esta ambivalencia. Claro, claro, claro. Y cómo se ha generado esta escisión, ¿no? Sí, Este ujú, quiebre. sí, sin duda. Y aquí viene otra pregunta. ¿En qué momento el deseo, Ujú, en relación al deseo, que está tan relacionado con el sentir del cuerpo, y sobre todo, ¿no? El deseo no normativo, ujú, aquello que se dice que está fuera de la norma, ¿no? ujú, Como una etiqueta, digamos, ¿no? El deseo no normativo. eso es. Ahí comienza a ser como un problema a nivel espiritual. Ujú, ¿Por qué un problema a nivel espiritual dentro del cristianismo, ¿no? O también en sí. otras tradiciones religiosas. Sí, pues mira, pues centrarme en el cristianismo, que es un poquito lo que conozco más, pues aquí la ambivalencia, como suele pasar, o el origen, está pues en lo que son los grandes pensadores o las grandes influencias que son ambiguas. Aquí he mencionado ya, a mi juicio, quien debe ser ante todo o sin duda, uno de los grandes nombres o el gran nombre, que es Agustín de Hipona. Mm. En él hay esta ambivalencia sobre el deseo. El deseo, por un lado, es deseo en última instancia de Dios, es deseo de esta plenitud, de esta felicidad. Esto es lo que realmente deseamos, lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no. Y dentro de esta referencia, de esta orientación del deseo a Dios, y digamos los deseos de las cosas corporales, los deseos carnales, en teoría tienen su lugar, o sea, son buenos, digamos, dentro de su orden, dentro de la jerarquía, aquí con una influencia neoplatónica pues evidente, ¿no? Entonces, por un lado, uno podría decir, bueno, pues el deseo es deseo de Dios y dentro de él pues están los deseos corporales, los deseos carnales, muy en la línea, en el fondo, que uno podría remitirse al banquete de Platón, ¿no? El discurso de Diotima, espero no haberlo pronunciado mal, como esa escala, ¿no? En la que uno podría ascender desde lo corporal hacia lo espiritual. Al Claro, mismo tiempo, claro, en la medida plantea San Agustín en que nos apegamos a esos deseos corporales, que él piensa que nos tendemos a apegar a ellos, a preferirlos por encima del deseo de Dios, del deseo de las cosas elevadas, por así decir, pues son fuente del pecado. Entonces ahí ya encontramos una original ambivalencia eh, que sin ser exclusiva de Agustín es desde luego quien, a mi juicio, la sistematiza y la conceptúa de una manera decisiva y con la influencia descomunal que ha tenido en la historia del cristianismo, pues lo ha marcado para siempre, es decir, para bien y para mal, como ocurre con las grandes figuras, es decir, porque es verdad que su pensamiento sobre el deseo tiene grandes riquezas, pero es verdad que está esa ambivalencia. El deseo es deseo de Dios, nos orienta hacia Dios, y a la vez está en el origen del pecado. En tanto nos atenemos a los bienes inferiores, nos apegamos a ellos, ¿no? Dentro de este marco, y ahí ando los deseos no normativos, pues quizás tenemos que seguir también con la patrística o incluso un poco antes, ¿no? Ya en el propio Nuevo Testamento, dentro de las llamadas epístolas pastorales, las cartas a Timoteo y las cartas a Tito, ahí ya encontramos una reafirmación de la casa y la casa familiar con el orden familiar y orden patriarcal marcados como modelo. O sea, ahí ya, frente a una cierta mayor diversidad en el cristianismo más primitivo, ya el propio Nuevo Testamento muestra una adaptación al Imperio Romano y a los modelos de la casa y de la familia patriarcal del Imperio Romano. Entonces ahí quedan claramente afirmados con lo que eso implica de descarte ya implícito de otros deseos, de otras formas de vivir. Ahí en ese punto, por ejemplo, podría mencionar, hay un biblista mexicano, Manuel Villalobos Mendoza, que tiene un texto precioso sobre masculinidad y otredad en las epístolas pastorales, que hace una relectura queer desde el punto de vista de quienes son excluidos dentro de esas epístolas pastorales, quiénes serían esos miembros de la comunidad que quedan excluidos, ¿no? En esas epístolas. Entonces ya ahí encontramos una primera afirmación de la familia, del modelo de la casa y de la familia patriarcal.
Dentro de la patrística de los padres de la Iglesia, ahí encontramos muy claramente el rechazo de los deseos no normativos, en especial ahí, de nuevo, por ejemplo, como plantean no pocos biblistas, entre ellos el ya mencionado Renato Links, pues ahí sí que aparece la lectura que luego se ha hecho clásica del pecado de Sodoma, ¿no? En el capítulo 19 del Génesis, como pecado de homosexualidad. Esa aparece ya claramente en los padres de la Iglesia, con el antecedente en el judío helenizado Filón de Alejandría, y que contrastaría con el sentido original de la escritura, que es más bien la falta de hospitalidad, y si acaso en algunas partes del Nuevo Testamento como relación con otras carnes, hablando de una relación quizás con ángeles, ¿no? Como plantea también Lynch, pero no desde luego de relaciones homosexuales. Entonces, dentro de esta desconfianza hacia los deseos normativos, ahí claramente está la patrística, ¿no? Influencia de nuevo del neoplatonismo, del estoicismo. Claro, un deseo no orientado hacia la procreación es menos justificable racionalmente. Se lo puede ver y se lo ve como más cercano a un deseo puramente carnal, todavía más alejado de su finalidad y desde un punto de vista estoico más alejado de un control racional y una justificación racional. Todo ello, pues digamos, se va sumando. Esto, Claro. claro, respecto de los orígenes, ¿no? De esta desconfianza hacia los deseos no normativos. Con todo, quizás el panorama es un poquito más complejo, ¿no? Y aquí quiero mencionar una obra controvertida, ciertamente, pero que a mi juicio sigue siendo de referencia, como es la del historiador John Boswell, sobre todo con su primer libro, Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad. Y ahí él mencionaba cómo si uno atiende a fuentes textuales, a fuentes literarias, a testimonios literarios, se puede encontrar una relativa mayor permisividad de hecho, al menos en parte de la cristiandad y al menos hasta el siglo XII. Permisividad hacia relaciones fuera de la norma, paramaritales, por así decir, y entre ellas hay referencia a deseos homoeróticos y a relaciones homosexuales. Es decir, al parecer habría de facto, a través de esos testimonios, que no están presentes en la teología oficial, ni mucho menos, pero uno lo encuentra en poemas, en cánticos, en Claro, cantos populares, claro, pues encuentra poesías de temática homoerótica, plantea Boswell, y referencias, pues incluso a clérigos que tenían o relaciones con mujeres o relaciones con hombres, claro, o por ejemplo, signos como de eso, de tal obispo que realmente era más afín a Ganímedes que Ganímedes, más ganimédico que Ganímedes, por ejemplo, lo menciona. Es decir, hay referencias a que había de facto una presencia social mayor de sexualidades no normativas y una relativa permisividad. También mucho más arriesgada su tesis a partir de ciertas celebraciones de las llamadas adelfopoiesis, de hermanamiento, que él llega a plantear que en algunas partes de la cristiandad, en este caso europea oriental, llegó a haber algún tipo de bendición de parejas. Esto es mucho más controvertido, pero merece la pena ser considerado también, exacto, sobre todo porque son celebraciones que en los libros litúrgicos están en el mismo apartado que las celebraciones de matrimonio y tienen bastantes similitudes estructurales. Entonces, como mínimo, es digno de atención. Pero desde luego este otro estudio anterior histórico sobre una relativa permisividad, pues también es potente y es sólido. Es a partir del siglo XIII, plantea Boswell, cuando cambia el panorama, cuando se reafirma la intolerancia, fruto de una necesidad mayor de cohesión social y de uniformidad. Mm, También es el tiempo de los movimientos llamados heréticos, como los claro, cátaros, es el comienzo de la Inquisición. Esto no hace más que reforzarse en la modernidad, porque ahí surgen los estados nacionales que necesitan de unidad, de uniformidad. Todo lo disidente, todo lo que se sale de la norma debe ser, digamos, perseguido. Y realmente, pues este panorama hacia los deseos no normativos y cuerpos no normativos, por hablar de la realidad trans también, no empieza a cambiar, a mi juicio, a nivel social hasta la reivindicación moderna en el siglo XIX y especialmente ya a nivel de las religiones en general, desde luego del cristianismo, del judaísmo y creo que también del islam, a partir de la moderna reivindicación, primero gay y luego LGTBI, en los años 60, ¿no? Primero dentro del cristianismo los cuáqueros fueron aquí
innovadores, fueron los primeros prácticamente que mencionaron el tema, que se abrieron, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y luego poco a poco el conjunto de las iglesias, aunque también con una reacción en contra muy fuerte que todavía vivimos. Pero es verdad que en este caso ha sido la dinámica moderna de reivindicación social la que ha impulsado esta nueva relectura, a la vez que invita a reencontrar o redescubrir, por así decir, vetas escondidas en la propia tradición cristiana. Entonces yo un Claro, poco diría que es este conjunto claro. de factores. Claro, es fascinante, ¿no? Porque cuánta ignorancia tenemos, me incluyo, ¿no? A nivel histórico, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha cortado, cómo resurge, ¿no? Qué interesante esto que nos dices, Iván. Y desde tu perspectiva, ¿no? Para ir un poquito más en profundidad con la comunidad LGTB, ¿qué tensiones viven hoy las personas de la comunidad LGTB cuando intentan, ¿no? Habitar su espiritualidad dentro de marcos religiosos? Pues mira, yo centrándome en el cristianismo y un poquito en el judaísmo, que es lo que más conozco, aquí habría que diferenciar, por una parte, en entornos conservadores, como son católicos, o dentro del protestantismo, las iglesias de tipo fundamentalista o pentecostal, y dentro del judaísmo, los entornos también llamados ortodoxos, ¿no? Los hasidim o haredim. Ahí muchas veces, de gente que yo he conocido directa o indirectamente, la palabra clave sería escisión o disociación incluso. Por un Mm, lado hay una fuerte adhesión emocional y sentido de pertenencia a estas comunidades en la medida en que forman parte de su identidad, muchas veces por crecimiento dentro de ellas o incluso por conversión, y al mismo tiempo eso entra en conflicto con su sexualidad. Entonces muchas veces lo disocian y esto se manifiesta, lo que yo he conocido, en escapadas. O sea, viven una fe muy ortodoxa, viven como miembros de esa comunidad y de vez en cuando no pueden más y tienen una escapada homosexual. claro, O sea, una claro. escapada, tienen escapadas que no integran dentro de su vida y eso lleva a una situación de escisión, disociación que yo he conocido algunas personas que les afecta mucho personalmente, como resulta ¿Eh? evidente, ¿no? Eso toca psicológicamente, eso vivir escindido en disociación, pues claro, tiene un coste inevitable. Algunas personas han intentado o intentan, también por conocidos, esto puede hablar de testimonios directos, una negociación precaria, que podemos decir, Mm, en parte dentro de su iglesia, su realidad es conocida por parte de algunas personas, incluso del pastor, pero esa condición de que permanezca al margen, de que no se mencione, de que no se pregunte, no se diga, ¿no? El don't touch, don't tell, este famoso del ejército, pues algo parecido. Se sabe, pero no lo menciones. Se sabe, pero manténlo al margen. Y mientras tanto puedes participar. Y participar muchas veces también de manera parcial. Se les aparta de ministerios. Tengo un conocido, por ejemplo, que en la iglesia estaba en el ministerio con jóvenes y fue apartado, es decir, una vez que se hizo público o conocida su realidad. Entonces, aquí no hay una disociación total, hay un cierto conocimiento y reconocimiento, pero a la vez es una negociación muy precaria, ¿no? Esto también lo he encontrado en entornos, entre comillas, católicos conservadores, donde también se da. Hay otra realidad un poquito más alentadora, desde luego. Como estamos aquí en España y quizás en entornos de América Latina predomina el catolicismo romano, pues hay que decir que la Iglesia Católica ha mejorado la situación en general, en su cuerpo central, por así decir, aparte de grupos conservadores o más integristas, ha mejorado notablemente desde el pontificado de Francisco. Es decir, claramente ha marcado una diferencia, eh, con diferencias según países, desde luego en España, Italia, Francia y en partes de América Latina ha mejorado mucho en la actitud de pastores, de comunidades, en la propia organización de comunidades inclusivas, pues desde luego ha mejorado. Con todo está lejos también de ser ideal, sobre todo sin ser esta negociación precaria que he mencionado anteriormente, sí que sigue habiendo, me parece a mí, una tolerancia sin inclusión. Es decir, se mm, tolera, se te permite, incluso en los mejores casos se te aceptan tus parejas, tus relaciones, pero con excepciones. Hay situaciones en las que me consta que no es así, pero no eres plenamente incluido a la hora de asumir responsabilidades, a la mm, hora de
tomar otros roles más, entre comillas, de protagonismo, no por afán de protagonismo, sino porque tengas cualidades, se te vea llamado a ello y no se te considere, ¿no? Roles de mayor responsabilidad, por así mencionar. Y esto sí que contrasta con algunas, si me consta, algunas parroquias católicas, donde se hace un poco a despecho del ambiente general y a despecho incluso de la tendencia en la diócesis con el obispo, ¿no? Que también influye mucho. Pero desde luego, por ejemplo, aquí cambia mucho en parte, buena parte del protestantismo tradicional, que no es el fundamentalista, este evangelical que ahora se menciona, donde aquí ha habido una creciente inclusión en estas iglesias, la de corte luterano, metodista, presbiteriano, etcétera. Aquí, por mencionar un caso muy claro, uno que conozco de primera mano, porque mientras viví en Madrid, ahora vivo en Canarias, pues fui parte activa de la Iglesia Evangélica Española, que es una iglesia de teología metodista y organización presbiteriana, y en ella pues yo participé regularmente mientras viví en Madrid varios años, y hubo un momento en que me consideraron para formar parte del consejo de la iglesia, que eso a nivel de congregación local significa ser parte del gobierno de la iglesia local junto con el pastor. Ya digo que es una organización presbiteriana que se organiza en torno a consejos. Pues eso es lo que yo quiero decir con inclusión. Y Sí, esto marcaría un poco, a mi juicio, la meta. Es decir, no se trata solo de ser tolerado, aceptado, que te dejen estar, sino que si consideran que estás llamado o llamada a ello, que se te considera para puestos de responsabilidad. Eso creo que es el último, uno de los últimos escalones, por no hablar evidentemente también del reconocimiento de nuestra afectividad y de nuestras relaciones a nivel de bendición. Pero incluso mucho más que eso, yo diría la plena inclusión a la consideración de todas las vocaciones y responsabilidades, claro, diríamos. Mm, claro. Bien, bien, gracias por compartir esto también, porque da un poco de como de noción y de mm, perspectiva, ¿no? De cómo está la situación actual hoy, ¿no? mm, En España, donde estamos, pero también a nivel más mm, global, ¿no? ¿Y qué símbolos o relatos mm. del cristianismo crees que aún no han sido del todo comprendidos, ¿no? En su profundidad y en relación con el cuerpo y la diversidad, ¿no? ¿Crees que es posible releer los Mm. textos y los símbolos cristianos desde una perspectiva más inclusiva? Creo que sí, desde luego, y es un trabajo que ya en buena medida lo ha hecho lo que yo llamo teología afirmativa, y que es en buena medida, aunque no solo la llamada teología queer, la influida por las perspectivas queer. Aquí, pues, por ejemplo, yo menciono en primerísimo lugar la figura de Marcela Altausreit, ¿no? Teóloga fallecida argentina, fallecida en 2009, y que tiene dos libros muy importantes, ¿no? La teología indecente y Dios queer. Ahí sobre todo quiero recuperar, claro, algo muy importante que es ella reivindica y pone en la palestra ciertas devociones y resignificaciones que ya han hecho estas personas en los márgenes, ¿no? Ella menciona devociones populares que incluso yo desconocía y las conocía a través de ella, como es por ejemplo la difunta Correa o la Santa Librada, de cómo son devociones que estas personas excluidas han hecho suyas, de cómo les piden, por ejemplo, las prostitutas que tengan una noche tranquila, que decir, cómo ya las personas en los márgenes han buscado y han encontrado sus caminos, ¿no? Y esto en perspectiva creyente uno puede ver aquí la acción del Espíritu Santo. Entonces, pues para empezar, ese sería el primer tema, ver Mm, qué devociones, qué caminos han encontrado ya las personas que están en los márgenes. Aquí en España, por ejemplo, la presencia de personas LGTBI y especialmente trans en las devociones marianas es un hecho conocido, sobre todo en el sur de España. Entonces, explorar eso con una mirada más antropológica. Entonces, para empezar, esos caminos ya tomados, ¿no? Que no son los de una elaboración en gabinete, por así decir, de resignificación de símbolos. Eso ante todo. orgánicos, ¿no? Naturales. Algo orgánico, algo que ya ha Sí, habido, se ha pues hecho, sí, esto. que ya se está haciendo, ¿no? Es decir, esto que a veces yo lo había escuchado como despectivamente, ¿no? Yo recuerdo un profesor de religión hace muchos años, cuando yo era adolescente nada menos, pues que hablaba de cómo en ciertos santuarios las prostitutas iban a darle, por la mañana a llevarle una flor a la Virgen, como diciendo, fíjate qué incoherencia. Pues claro, no, al contrario, está muy lejos.
fíjate qué camino han encontrado estas personas en los márgenes para la vivencia de su espiritualidad y de su relación con lo divino. Darle una flor, poner una flor a la Virgen para que las proteja, para que las acompañe. Es decir, hay ahí un camino ya transitado que no ha pedido permiso a nadie, que eso también es muy importante. Muchas veces, como dice, ¿no? La propia escritura, ¿no? El espíritu sopla donde quiere, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pues ya ha Mm, habido ese camino. Pues eso ante todo. Desde ahí, otras relecturas, ya mencionadas, por ejemplo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Ahí está esta relectura de, por ejemplo, de un teólogo mexicano, Ángel Méndez Montoya, que tiene un trabajo interesantísimo sobre el cuerpo, la Eucaristía, la comida, la danza. Pues él menciona si el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes y ahí entran todos los cuerpos, ahí implica una inclusión de todos los cuerpos, digamos. Y estamos ya vinculados y unidos, es decir, exacto. ningún cuerpo nos es ajeno, nos debe ser ajeno. También los cuerpos no normativos, los deseos no normativos de las personas LGTBI, de las personas trans. El cuerpo de Cristo acoge todos estos cuerpos y estamos unidos. También el cuerpo resucitado de Cristo, en la medida en que asume toda la condición humana y toda la corporalidad humana, pues ahí esto es una línea muy interesante también para la teología en clave trans, incluye también las experiencias corporales que se salen de la norma binaria, es decir, ahí, desde luego la idea de cuerpo de Cristo como cuerpo resucitado y cuerpo místico de Cristo, pues también invitan a pensar en una realidad que supera toda frontera. Aquí estrechísimamente ligado, pues la propia Eucaristía, unida a las comidas de Jesús, la comida como símbolo, realidad y en buena medida incluso ritual que une a las personas, que nos hace compartir, que crea lazos de comunión, que es mucho más que el mero acto de alimentar, que habla también de las personas que lo han preparado y del compartir en común. Entonces, es este simbolismo el que pasa la Eucaristía, ¿no? Del banquete, el banquete con Cristo, en el cual estamos unidos de nuevo en un solo cuerpo, creando comunión. Y esto anticipa, de alguna manera, pues el banquete definitivo, ahí donde todos y todas y todes seremos incluidos, ¿no? Estaremos unidos. Y en este sentido, con esta perspectiva también podemos recuperar el símbolo de la escatología, ¿no? De la plenitud final. El cristianismo es una promesa de comunión con Dios donde toda frontera será superada. Entonces este símbolo también puede ser esperanzador e iluminador, pues también para la diversidad sexual, porque ilumina el presente, ¿no? Es ahí Totalmente. también como, por ejemplo, dice Méndez Montoya, ¿no? Que la utopía queer es una utopía escatológica, ¿no? Que anticipa esa plenitud y nos anima a continuar con ella. Entonces, como mínimo estos, hay muchos más sentidos, pero yo diría con prioridad, por volver al principio, estas relecturas y estas apropiaciones de símbolos que ya están realizando las personas diversas, especialmente las más marginadas. Mm, bien. Y de los caminos actuales, y centrándonos en la experiencia cristiana en sí, ¿no? ¿Cuáles crees que resultan más prometedores? Pues mira, aquí desde luego habría que mencionar, como a mi juicio, las tres posibilidades que denomino integración, abandono o transformación. A mi juicio, el camino más fructífero y adelanto es el de la transformación. Los otros dos hay que tenerlos muy en cuenta y en algún caso representan incluso un desafío. El de la Mm, integración sería como, bueno, pues hacer cambiar lo mínimo, los ajustes imprescindibles para integrar la diversidad, pero mantener, entre comillas, la ortodoxia, ¿no? Ahí yo situaría hoy en día es un planteamiento, yo creo, dentro de la teología afirmativa minoritario, pero ahí está, es el de Jeffrey Young, un clérigo anglicano que estuvo a punto de ser nombrado obispo, mm, no pudo ser por la reacción en contra, y él ya desde el año 2000 defendió la legitimidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, pero, y ahí se ve esta línea de la integración, desde una perspectiva, entre comillas, reafirmando los valores clásicos, tradicionales de la pareja exclusiva, monógama, frente a un debate que ha habido sobre si esto debe ser norma para las personas LGTBI o norma en general. Él plantea incluso que forma parte del corazón del cristianismo, que no es una adaptación, no es una imposición, dice él, heterosexual, sino que es un ideal que es injusto negar, dice él, a las parejas del mismo sexo. Pues ahí estaría, desde luego, esta integración, bueno, que ahí la tenemos, ahí la encontramos,
el otro extremo, no por decir dos extremos y un justo medio, ni mucho menos, sino que son opciones respetables, la llamada la del abandono. Hay pensadores originalmente cristianos que han dejado de serlo, que plantean que la tradición cristiana y sus fuentes en la escritura son irrecuperables, por más que haya intentos meritorios de recuperarlo, ¿no? Ahí mencionan la teología feminista, la teología LGTBI. Ahí menciona un teólogo relativamente poco conocido, pero a mí me resulta muy interesante, John Michael Clark, quien se inspira sobre todo en Mary Daly, ¿no? Esta autora, esta pensadora que escribió Más allá de Dios Padre y que, si recuerdo bien, dejó el cristianismo por esta idea precisamente. Pues ahí haciendo suyo una de las tesis de Mary Daly, pues plantea que la escritura es irreversiblemente patriarcal, por ejemplo, cuál es un desafío, ¿no? A todos los que planteamos otras posibilidades. No tiene remedio, por más que haya esfuerzos de relectura meritorios. No hay otro camino que buscar otras vías de espiritualidad. Esto le añade la idea, por ejemplo, Michael Clark dice de el carácter trascendente de Dios en el sentido vertical, como desgajado de la naturaleza, que lleva a una desconexión de la naturaleza, una idea de dominio de la naturaleza, y eso conecta inmediatamente con una desconfianza de la sexualidad en general, pero mucho más de las sexualidades diversas o de la mujer, que se las ve a las mujeres y también a las personas sexualmente diversas como más vinculadas, más pegadas a la tierra, más pegadas a lo natural en el sentido de impulsivo y menos orientadas a la trascendencia. Entonces plantearía, esto es irrecuperable, el cristianismo está marcado irreversiblemente por esto, hay que ir a otro tipo de espiritualidades que él encuentra, por ejemplo, en los nativos norteamericanos, pero plantearíamos otras espiritualidades más naturales, por así decir, más horizontales, ¿no? Que permitirían una visión más integrada de la sexualidad. A mi juicio, yo no comparto esa visión, pero hay que tomarla muy en serio, como un desafío. Es decir, hay que tomarse muy en serio quien te plantea que quizás esto sea un esfuerzo en vano, que el sello patriarcal que uno encuentra en la escritura es irreversible. Es decir, es una objeción muy seria que debe ser tenida muy en cuenta. Yo no lo despacharía tan fácilmente como a veces tenemos tentación de despacharlo, al menos los que queremos como correr enseguida hacia la integración. Como mínimo, como un recordatorio y como un desafío intelectual y vital y espiritual. Mm, El tercer camino, el de la transformación, que plantea que hay una necesidad de relecturas, ¿no? Esto que intenta minimizar, a mi juicio, la perspectiva de la integración y que da por perdida la perspectiva del abandono. Es decir, que habría que releer, además de lo de ya citado, todo lo que he mencionado son ya ejemplos de relecturas, sí. pues podría mencionar dos autores, ¿no? Teólogos anglicanos en las dos ocasiones. Graham Ward, por ejemplo, quien plantea que la diferencia sexual se puede leer y releer en la Biblia a partir de otros relatos y de una manera más dinámica y más en relación. Él contrasta con un planteamiento muy habitual de Barth y Baltasar, uno protestante y otro católico, quienes hablarían de identidades sexuales y de género fijadas, establecidas desde el inicio, supuestamente planteadas como tales en el Génesis, desde las cuales solo la sexualidad heterosexual daría cuenta, por así decir, correctamente. Plantea Ward, por ejemplo, que ahí en realidad hay primero una preconcepción sobre la diferencia sexual que es luego proyectada en la escritura. Y él hace un ejercicio hermenéutico de reinterpretación que él dice que él reconoce que es tan proyección como lo que hacen Bart y Baltasar, pero que precisamente por eso muestra la diversidad de lecturas a las que da cabida la escritura, como es, por ejemplo, a partir del relato de los encuentros de Jesús resucitado con María de Magdala y con Tomás. Dice, ahí hay una dinámica de acercamiento y distancia, de proximidad y distancia, se acercan y se alejan, una proximidad y distancia mediada por el deseo. Ahí, por ejemplo, podemos citar el caso con Tomás, donde Ward, apoyándose en el cuadro de Caravaggio, menciona pues cómo más que escepticismo en Tomás hay un deseo que se niega a aceptar la pérdida y que solo puede superarse con el encuentro, ¿no? Con el resucitado tocando la llaga. Dice que hay un juego de acercamiento, de deseo, al mismo tiempo que estableciendo una distancia, como se ve aquí en este caso más claramente en el no me toques, no me retengas, ¿no? De María Magdalena en el encuentro con el resucitado.
Ahí hay un dinamismo, un juego, dice él, donde entra dentro de esa relación y de ese movimiento, donde se fraguan las identidades, no vienen fijadas de antemano. Y él dice, con un razonamiento un poquito más complejo, es donde se fraguan también las identidades sexuales. Dice, es ahí donde los cuerpos devienen sexuados, plantea él. Dice, esto que plantea, dice, pues en la medida en que las identidades y los cuerpos y la identidad sexual o sexuada entre ellas se constituyen dinamismos, pues también aquí hay cabida para otros dinamismos, para otras experiencias, para otras corporalidades. Esto se aplica a la realidad de los deseos no normativos, la realidad de los cuerpos no normativos. En el caso de personas LGTBI, deseo homosexual, personas trans, etcétera. Digamos, aquí como mínimo cabe este espacio. Y como mínimo es una lectura que viene permitida por la escritura, al mismo nivel que la que se ha planteado tantas veces como normativa, desde Barth o Baltasar, que yo mismo la he leído en otros contextos como ejemplo de cómo efectivamente la imagen de Dios viene reflejada mucho mejor por la relación heterosexual y por tanto los deseos no normativos en el mejor caso son lo que llaman en inglés un second best, algo que se acerca pero que nunca será el ideal. Y una insuficiencia ontológica acaba siendo, perdón por la expresión, una insuficiencia moral. O sea, yo he escuchado decir, basándose en estas otras ideas, pues cómo en las relaciones homosexuales hay un mal, dicen, óntico, pero no moral. Es muy difícil que uno vea un mal óntico en la realidad, un defecto en la realidad, sin que acabe viendo un mal moral. Entonces aquí, por ejemplo, esta relectura como mínimo dice, mira, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y ya como segundo teólogo, Eugene Rogers, ¿no? Quien menciona también la posibilidad de la Trinidad como modelo. O sea, Dios es don, Dios es amor ya en su propia, esto dentro del cristianismo, evidentemente, dentro de sí mismo, en las personas trinitarias. Esto se expresa en la creación también como don y las realidades creadas, sobre todo nosotros, estamos invitados a reflejarlo en nuestras relaciones y en el amor. Y él plantea que el amor, en este caso entre personas del mismo sexo, pues también puede reflejarlo, digamos, en la medida en que expresa este deseo de comunión. No cree que la ausencia de hijos sea un obstáculo y sobre todo incluso plantea que puede haber un simbolismo específico de las relaciones entre personas del mismo sexo o relaciones que no están, entre comillas, como se suele decir, abiertas a la procreación en la medida en que pueden, dice él, reflejar más lo que él llama, entre comillas, dependencia del amor de las personas divinas, el estar pendiente. Si las personas divinas están pendientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la una de la otra, entre sí, pendientes una, sin que ahí haya una referencia, digamos, a una fecundidad. Es un estar pendiente libre, por así decir, ¿sí? Donde, que Claro, se sostiene sobre sí mismo. Y claro. dice lo mismo que ciertamente, ¿no? El amor procreativo tiene su simbolismo propio, pues ahí también un amor, el amor no procreativo, puede hacer ver más este estar pendiente uno del otro de manera libre, de manera gratuita. Y puede ser un simbolismo propio, es decir, yo defiendo mucho, aquí basándome en Rogers, por ejemplo, que afirmar unos simbolismos no significa negar los otros. ¿Sí? Nadie, o desde luego yo no voy a negar el valor que tiene el dar vida, ¿no? La llamada procreación en el sentido físico y biológico, aunque hay otras formas de dar vida también, pero la física biológica tiene un simbolismo especial, sin duda. Y esto es compatible con hablar de otros simbolismos específicos. Claro. Entonces, yo creo que pues por ahí irían un poco estas relecturas, estas resignificaciones, que yo creo que como mínimo merecen la pena ser exploradas. Ujú. Y hablando sobre las personas que han vivido, ¿no? En Mm, este tipo de contextos, esta decisión, a ser apartados, ¿no? Estas heridas de alguna manera religiosas, ¿no? ¿Puede esa herida transformarse también? Transformarse de alguna manera en un nuevo camino, en cambio espiritual, ¿no? En transformación. Qué sí. esperanza, ¿no? Nos puedes transmitir. Totalmente. Yo creo que sí, con permiso del camino del abandono, que diría la única esperanza es dar cerrojazo a esta tradición y buscar otro camino, pero yo creo que sí, que desde la herida, dentro de, yo digo el cristianismo realmente de las tradiciones de las religiones abrahámicas,
cristianismo, judaísmo e islam, desde luego, en ellas tres. Yo mencionaría, por ejemplo, para empezar, lo que llamo todo lo que hemos citado de la recuperación creativa de símbolos. Esto puede ser un camino para ir de la herida a la sanación y al camino espiritual. Sí. Otro camino muy interesante es el de un teólogo inglés, James Allison, que en español tiene publicada Una fe más allá del resentimiento, tiene también una página web muy interesante, donde hace una relectura del cristianismo desde la antropología de René Girard, sobre todo el tema del chivo expiatorio, que es una idea de René Girard que él asume y apropia para las personas LGTBI, donde plantearía que Jesús es como el sacrificio que acaba con los sacrificios, el sacrificio que acaba con la lógica del sacrificio del chivo expiatorio, de buscar una víctima que cohesione al grupo, que lleve sobre sí los pecados y frente a la que el grupo se defina. Pues en este sentido Jesús es la víctima que perdona y que acoge a sus victimarios y crea una nueva comunidad. Esto también es un anuncio, ¿no?, del final de los tiempos, no está ni mucho menos realizada, y justamente él ahí plantea una tesis muy controversial, incluso en entornos LGTBI, a mi juicio muy enriquecedora, donde las personas LGTBI estarían llamadas a hacer actual, hacer presente y efectivo hoy esa superación de la lógica sacrificial, como a una reactualización, ciertamente en perspectiva cristiana, del único sacrificio de Cristo, pero un lugar incluso sacramental, es decir, Claro, esta claro, superación de la lógica de la victimización. claro. Esto por un lado, y esto es compatible con la reivindicación, y ahora voy a decir denuncia profética, algo muy espiritual. El propio James Allison es una persona reivindicativa. A veces se ha acusado, yo he escuchado acusar o criticar a James Allison por desactivar la reivindicación. Y yo creo que es una crítica, creo que desacertada. Es decir, anticipar este futuro, superar esta lógica sacrificial, es compatible con la denuncia, ¿no?, como el propio Jesús hace y como encontramos en el Antiguo Testamento, en los profetas. Aquí habría esa perspectiva de un teólogo que desarrolló su trabajo en los años 90 y todavía está vivo y trabajando, Robert Shore Goss actualmente, quien toma el ejemplo de Jesús en los mercadores del templo, cuando expulsa a los mercadores. Hay un momento de indignación y de, a veces se ha dicho santa indignación, de santa ira ante la mercantilización de lo sagrado, convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, ¿no? Dice, pues esta indignación es la que también estamos llamados nosotros, ¿no?, como denuncia, ¿no?, las personas LGTBI. Ahí él menciona el colectivo ACT UP, que se movilizó a favor de las personas con VIH-Sida en los años 90, formado por personas ellas mismas afectadas. Menciona como un caso de personas indignadas con justa indignación. Dice, pues justamente esta perspectiva también puede ser un camino espiritual, asumir la reivindicación y la lucha como un camino para hacer presente esta justicia de Dios, ¿no? También en la línea de la mejor teología de la liberación, ¿no?, que menciona que la espiritualidad es una espiritualidad arraigada en la realidad y arraigada en las luchas de la liberación, como menciona o como desarrolla muy bien un teólogo clásico de la teología de la liberación como es Gustavo Gutiérrez, ¿no?, en Teología de la Liberación o Beber en su propio pozo. Pues las personas LGTBI, a mi juicio, pues pueden también desarrollar una espiritualidad arraigada en esta lucha por la liberación, plantearía algo que es compatible todavía en quienes viven la discriminación, o la vivimos en cierta medida todos todavía, abrazar el exilio, algo que se desarrolló mucho en los años 80, perdón, con plena crisis del SIDA. John Fortunato, un autor de esa época, pues también, paradójicamente, abrazar el éxodo, el exilio. Estamos en salida de un lugar muchas veces de esclavitud, estamos, a veces nos sentimos fuera de casa o en casa pero a medias, ¿no?, por esta idea de la tolerancia a medias. Pues también un camino espiritual puede ser abrazar ese exilio, es decir, abrazar el estar en diáspora, es decir, y en cierta medida verlo como una llamada a la misión y como parte de la misión. No son soluciones mágicas, pero creo que son caminos, ¿no? Y ya Exacto. finalmente todo esto, verlo en perspectiva del final de los tiempos. De nuevo, la perspectiva escatológica. Yo le doy mucho valor a esto, ¿no? La idea de Es el final de los esperanzador, ¿no? tiempos es esperanzador. El final de los tiempos ilumina el presente y el pasado, ¿no? La idea está del teólogo Pannenberg o también intuida de manera mística, ¿no?, por Juliana de Norwich, ¿no? Esta frase célebre de su libro de Revelaciones, ¿no?, de cómo es el todo acabará bien, que reitera varias veces, todo acabará bien y sea lo que sea, acabará bien.
pues esta idea de Mm, en nuestras luchas, en nuestros exilios, en nuestro dolor, vivir sin que se anule ese dolor, sin que se anule ese exilio, vivir esa esperanza mezclada con certeza paradójica de que todo acabará bien, de que este no es el final de la historia. Entonces yo creo que esa es la idea del camino, ¿no? De cómo puede la herida convertirse en camino espiritual. ay, qué bonito, qué bonito. Gracias, Iván, por Nada, un placer. Gracias a por ti. estas pinceladas de esperanza, ¿no? Gracias, gracias. Y aparte por toda la información también que nos has aportado. O sea, a mí me dan ganas de empezar a leer todos los Sí, libros de es la estos idea autores. también, claro. Porque la pena es que muchas veces no es conocido, ¿no? Entonces, Claro, no he claro. hablado. Sí, sí, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y cuéntanos un poquito a aquellas personas que quieren ponerse en Sí, contacto contigo. ¿Cuál es el modo que prefieres? O sea, si quieren informarse más sobre este sí. tema. Pues mira, quizás el primero, yo diría el correo electrónico, que Ujú. es el más clásico, pero es el accesible. Yo tengo un correo que luego si quieres te lo paso, Sí, perfecto, lo pongo aquí, lo lo pongo pones si puedes en aquí. subtítulos, es Perfecto. todo en minúsculas, Iván, punto de punto y seguido, Ortega, 79 en cifras, arroba gmail.com. Entonces ahí me pueden escribir y yo encantado. Muchas veces es la vía más segura porque a veces en redes y tal, pues a veces los mensajes se quedan escondidos en solicitudes y tal. Entonces, en Sí. cambio, el correo en esto pues tiene su fiabilidad. Y aparte de eso, tengo perfiles públicos en Facebook, perfiles de acceso público, con mi nombre Iván Ortega Rodríguez, con mi foto. En Perfecto. Instagram también tengo un perfil que se llama Iván Ortega Filosofía, ese es un perfil público también, ahí me pueden acceder. También en Twitter, ¿no? El actual X, yo prefiero Ujú. llamarlo Twitter todavía, pero bueno, sigue siendo una vía de acceso. También aparece mi nombre, Iván Ortega Rodríguez. Luego, si quieres, te paso el título, el nombre de usuario y estas cosillas. Ahí también se me puede acceder por mensaje, yo encantado ahí también. Y luego LinkedIn, aunque ese perfil es verdad que lo tengo un poquito más abandonado, pero me han recomendado que lo recupere, así que bueno, también por ahí. O sea que yo, como tantas veces lo que tenemos ganas es que nos lean y que nos contacten, yo me pongo muy a tiro. Entonces, Bien, será un placer excelente, quien quiera excelente, contactarme. excelente. Aparte es una gran aportación la tuya, Iván. Bueno, te lo dije fuera de cámara también. Ujú, O sea, es realmente hermoso lo que ujú. haces, tu trabajo, ¿no? Tu investigación. Por lo tanto, es una herramienta hermosa para compartir, ¿sí? Para que la gente conozca. Así que bueno, compartiremos también ahí tus contactos. Muy bien, Nuevamente, gracias, un gracias enorme y bueno, seguimos en contacto, por ¿sí? supuesto, será un placer enorme. Bueno, Muchísimas gracias a ti. bueno, gracias. Y bueno, si te ha gustado este episodio, compártelo y dale un like. Muchísimas gracias por tu